Mire, como ven en sus boletines, hemos puesto, ¿estamos disfrutando nosotros de la promesa? Es una pregunta un poco retórica. Yo tengo dos preguntas más que le quería hacer. La primera pregunta es, ¿a cuántos de ustedes le han ofrecido un regalo? ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes le han ofrecido, o a cuántos de nosotros nos han ofrecido un regalo? La pregunta segunda es, ¿lo han recibido tal cual como se lo ofrecieron? No escucho. ¿Lo han recibido? ¿Los regalos que le han ofrecido? Ahora, hay una tercera pregunta que me viene a la mente, es, cuando a nosotros nos ofrecen un regalo y nos dan el regalo, ¿nos lo quitan? ¿Nos han quitado alguna vez? Bueno, excepto cuando uno es niño y los padres nos dan un regalo y nos portábamos mal y nos decían, como castigo, pero no lo regresaban, porque el regalo era el mismo, no nos cambiaban el regalo, ¿verdad? Los regalos por lo general se dan y no se quitan. Los regalos se dan y se entregan y no se cambian. Cuando nosotros nos prometen un regalo, o cuando la persona promete un regalo y cumple con el regalo, lo da una vez y para siempre. No es que te está dando un regalo, te lo quite, te lo vuelve a dar y pasan los días, pasan los meses y los años y te dice, ¿te acuerdas del regalo que te prometí? Ah, bueno, tómalo de nuevo. No, cuando se promete un regalo, se cumple, se acabó. Listo. Como decimos a veces, lístole. No hay más. Mire, en la vida, en el Nuevo Testamento, pasó algo como lo que estamos hablando. Muchos regalos, hemos visto muchos regalos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sabemos que el regalo supremo nos lo dice el apóstol Juan cuando dijo que Dios en su soberanía decidió enviar a su Hijo único para que estuviera con la humanidad a través del pueblo de Israel, pero era Dios que se encarnó, se hizo hombre, habitó entre los seres humanos. El regalo de Dios fue a su Hijo para que muriera en una cruz y a través de él ofrecerle la salvación al mundo entero. Toda persona que dice que es cristiana, ojo, lo estoy poniendo condicional, toda persona que dice que es cristiana, ¿por qué dice que es cristiana? ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano significa que cree y acepta a Jesús como único y suficiente Salvador. ¿Sí o sí? Una persona dice, usted va en la calle y pregunta, ¿de qué religión o de qué fe religiosa es usted? Y la persona dice, yo soy cristiano. Ah, si usted dice que es cristiano, yo he de entender que usted cree en Jesús, que aceptó a Jesús y lo ha convertido en su Señor y Salvador. Una cosa es creer que Jesús existe, que Jesús existió, y otra cosa es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Quien lo acepta y lo recibe y decide convertirse en su discípulo, esa persona recibe el título de cristiano. Jesús en vida, el pasaje que tenemos nosotros hoy para la exposición, Jesús en vida vino, se hizo hombre, nació de la Virgen María, creció y a los 30 años comenzó un ministerio de la predicación. Y la predicación era: arrepentidos de vuestros pecados, porque el reino de los cielos está cerca. Y se ha acercado, y ha venido y está entre vosotros. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, dijo Jesús. Quien cree en mí va y tiene vida eterna. Un cristiano es el que cree en Jesús y por razones obvias va a tener y tiene vida eterna. Pues Jesucristo en vida tuvo un ministerio educativo. Yo lo comparo a él y digo, cuando veo los seminarios, los institutos bíblicos, las iglesias, yo digo, Jesucristo fue
como hombre, un maestro, el maestro, y tuvo un método estratégico para enseñar a sus discípulos. Y les dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Y qué pasó? Él fue crucificado, él fue a la cruz y resucitó. ¿Qué dice el apóstol Lucas? Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Lucas es el doctor. Y Lucas le dice: estimado Teófilo, versículo 1 del capítulo 1, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí hay una mina espiritual en este pasaje. Jesucristo vino, dijo que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó. Y después que resucitó, tuvo una reunión estratégica con sus discípulos y les decía: ¿se acuerdan que les dije que iba a resucitar? Bueno, vean, aquí estoy con ustedes. Estoy reunido con ustedes. El versículo dice: luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, el día de hoy, Jesucristo se reúne con los fieles que habían creído en Él y que eran cristianos. Fieles que habían sido escogidos por Dios. Y Jesucristo, antes de ascender al cielo, lo último que hace es darle lo que llamamos instrucciones finales. Pero hay un hecho que me llama la atención, que las instrucciones finales que da Jesús, dice el pasaje, fueron por medio del Espíritu Santo. Y es que la Trinidad Divina estaba en todo. Dios Padre envía al Hijo, el Hijo viene y el Espíritu Santo está actuando a través de Jesucristo. Les da instrucciones precisas. ¿Cuáles son las instrucciones precisas? Dice aquí, versículo 3: después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Es decir, estoy resucitado. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Está dando instrucciones. Jesucristo está dando instrucciones. Y después vamos a ver otras. Pero hasta este momento el pasaje dice: les estaba diciendo, el reino de los cielos es un plan divino que no ha llegado a su final. Una vez mientras comía con ellos, ojo, estaba resucitado, y un cuerpo resucitado, glorificado, que podía comer. Recuérdense que Jesucristo es el ejemplo de lo que nos espera a nosotros. Si usted cree en Cristo, es porque cree en la resurrección. Nosotros creemos en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado de los muertos. Y como Cristo resucitó, Cristo les dio señales y evidencias y pruebas a sus discípulos que estaba vivo. Caminaba con ellos, lo podían ver, lo podían palpar, pero a la vez también lo veían que estaba comiendo con ellos. Cristo es la primicia. Cristo es el modelo de que así como Él resucitó de los muertos, nosotros también vamos a resucitar. Eso está diciendo el pasaje. Sigo. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan, aquí viene la promesa. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? La promesa en la última conversación que Jesucristo estuvo con sus discípulos y sus últimas palabras en la tierra fueron: quédense en Jerusalén y ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Que luego dice: entonces los que estaban reunidos con él, como antecedente, ¿por qué Jesucristo promete al Espíritu Santo? Nos hemos hecho esa pregunta. La respuesta es obvia. Mientras Jesucristo estaba con nosotros, Él era el que enseñaba.
¿quién mejor maestro que Dios hecho hombre? Todo lo que necesitábamos saber de Dios, Dios lo hizo posible a través de su Hijo y está escrito en los 4 evangelios. Lo que necesitamos. Yo siempre he dicho que la Biblia es un libro histórico, pero no es un libro de historia. ¿Me hago entender? No es un libro de historia del pueblo de Israel. No, es un libro que narra una parte de la historia del pueblo de Israel. Porque la historia que narra la Biblia es la historia de la redención de la humanidad. Entonces, los hechos que narran los apóstoles son hechos específicos y concretos. No sabemos nada de Jesús entre los 8 años y los 30 años, ¿recuerdan? Pero es que no había nada importante que contar. Lo importante es cuando Él comienza su ministerio y sus mensajes evangelísticos y su presencia en cada evento social, político, económico, religioso. Repito, la Biblia narra la historia de la salvación. Pero una vez que Jesucristo va a dejarnos, Él dice, no los voy a dejar solo, ahora les voy a dejar el Consolador. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dice, va a venir el Espíritu Santo y Él va a ser mi sustituto, entiéndase en el sentido sano de la palabra. No es que el Espíritu Santo sustituya a Cristo en su obra, porque hay gente que se la pasa la oración al Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Dios nos manda a orar al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Pero Dios o Jesucristo dice, va a venir el Santo Espíritu y va a ser quien les va a consolar y les va a aclarar y les va a ayudar a interpretar las palabras que yo os he enviado. Es decir, nos va a iluminar el entendimiento para que nosotros tengamos comprensión de la lectura y aplicación de la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu. Nos redarguye, nos ilumina, nos guía, nos orienta, nos aclara, nos corrige cuando nos equivocamos. Ese es el trabajo del Espíritu. Por eso Jesús dice, no los voy a dejar solos. Sigue aquí diciendo, por eso no se dejen. Ojo, era un evento porque hasta ese momento el que actuaba era el Hijo. Pero una vez que Él asciende, el que viene la promesa es el Espíritu Santo. Entonces los discípulos llegan y le dicen, el versículo 6, Señor, es hora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Ya resucitaste, ¿qué sigue? ¿Ahora vas a restablecer el reino de Israel? Ojo, una pregunta sincera de parte de los discípulos. Algunos comentaristas dicen, oye, estos discípulos sí son imprudentes, esa pregunta no se hace, esa pregunta no se debió haber hecho. Coincido en que la pregunta fue una pregunta sincera, una pregunta honesta, porque Jesucristo venía predicando en estos días, en estos 40 días, sobre el reino de los cielos. Pues la pregunta básica es, Señor, ¿cuándo van a venir estos cambios? Esa era una pregunta que tenía una preocupación política. Acuérdense que ellos estaban bajo el yugo romano, bajo el imperio romano, y ellos aspiraban que la venida del reino de los cielos, de Dios, iba a liberarlos del yugo del imperio romano. Entonces hay una inquietud política, hay una inquietud social y también hay una inquietud religiosa, válida. Y esto me llama la atención porque a veces ¿cuál es la respuesta divina? El versículo 7 dice, a ustedes no les toca conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Se lo digo en criollo. Jesucristo les dice, no se metan, no estén matándose ni preocupándose por un tema que no les corresponde a ustedes. ¿Saben cuál era el tema? La segunda venida del Señor. Les está diciendo cuándo Él va a venir, cómo va a venir. Lo que necesitan ustedes saber, ya yo se lo dije, pero el día y la hora
no es tema que ustedes tienen que estar escarbando. Estoy hablando en criollo. Mucha gente en el día de hoy, fanáticos religiosos, dentro de nuestras iglesias y fuera de nuestras iglesias, están en una de lectura de la literatura apocalíptica, libro de Daniel, el libro de Isaías, el libro de Apocalipsis y la parte apocalíptica de la predicación del mismo Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, preocupado por la segunda venida del Señor. Yo siempre he dicho como pastor que ese no es el tema principal del Evangelio, ni es el tema central del Evangelio. El tema central del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó, y que tenemos que arrepentirnos y creer en Él y seguir y obedecer y esperar que cuando en su voluntad Dios lo decida, va a venir. Han pasado 2000 años desde esa promesa, pero de que la va a cumplir, la va a cumplir. En privado, yo puedo decir, en privado, cuando mis hijas me preguntan, papá, ¿qué opina usted de lo que está pasando en el mundo? Yo les digo, y algunos de ustedes me han preguntado, yo les digo, en lo personal yo creo que los tiempos se están acortando. Y coincidimos. Los tiempos nos están diciendo que se acerca la venida del Señor. Pero el día y la hora sería especulación. A partir de allí, ojo, lo que quiero que vean es que Jesucristo le dice, no se metan en ese tema. Y hay mucha gente y muchas iglesias predicando los domingos tras domingo sobre las profecías y lo que viene, que si la luna roja, no lo han leído y no lo han visto por Facebook, que viene la luna roja con la luna que es verde y azul y van a chocar, y ya me está diciendo que Jesucristo viene en el mes de septiembre. Y predicadores supuestamente serios, cristianos, han estado pronosticando la segunda venida de Cristo. Y se les cae. Y se les cae, y se les cae. ¿Por qué? Porque no es de nosotros definir. Nosotros no somos ni pitonizos. ¿Entienden el término? No somos los profetas que vamos a decir, ni Dios no va a ninguna profecía a nadie diciendo cuándo viene. Eso le corresponde al Padre. No nos metamos en eso. De mí jamás escucharán una predicación sobre la literatura apocalíptica, sí, sobre el libro de Apocalipsis, podemos analizarlo e interpretarlo, pero no para definir día y hora, sino para entender cuáles son los eventos antes del fin del mundo, que es distinto. A partir de allí, Jesucristo ahora viene con la promesa que dice Jesús en el versículo 8, que es el versículo lema, pero cuando venga el Espíritu, ese es el lema, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes van a recibir poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Diríamos aquí, ay papá, tremenda promesa. Aquí hay una riqueza espiritual en este pasaje. Pero ojo, fíjense todo lo que tuvimos que mover para llegar aquí. Porque muchas veces la gente predica el pasaje solo, sin el contexto. Y el contexto es la resurrección de Cristo. Y el contexto es, Cristo promete que no nos va a dejar solos. Este pasaje fue para ellos y es para nosotros en el día de hoy, pero con una diferencia. Jesucristo está diciendo en ese momento histórico que cuando viniera el Espíritu Santo, todos los cristianos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Saben lo que es bautismo en el Espíritu? No es el bautismo en agua como el que tenemos nosotros. El bautismo en el Espíritu es sumergirnos. Es que el Espíritu Santo tiene morada en nuestras vidas, entra en nuestras vidas y se queda. Hay personas que predican y dicen no, porque la persona esta se arrepintió y se fue y perdió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se pierde. Si una persona se va y se pierde es porque nunca tuvo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no entra y sale de nosotros. Es lo que dije al principio. Cuando Dios da un regalo, lo da de una vez y para siempre. Cuando una persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador,
él recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra y mora en su vida y en la de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo. Fuimos bautizados con el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese momento el Espíritu Santo entró e hizo morada en nuestras vidas. ¿Cuál es la promesa? Primero, número uno, que el Espíritu Santo iba a entrar en nuestras vidas, y lo hizo hasta el sol de hoy, y lo va a seguir haciendo con cada una de las personas que se arrepiente de sus pecados. Segundo, cuando Él venga y entre en su vida, el Espíritu Santo les va a dar poder. Eso es lo que no es lo que dice el pasaje. ¿Qué dice el versículo? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, dunamis. Es un poder explosivo. La palabra en griego es dinamita. ¿Y saben lo que hace la dinamita? ¿Saben lo que hace la dinamita cuando usted le pone un fósforo? ¿Le pone candela? ¿Ah? Cuando le pone una chispa, ¿qué hace la dinamita? Explota. Esa es la palabra que usó Jesús para decir lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo ha entendido hasta el día de hoy, pero eso es lo que dice la Biblia. A lo mejor no nos han explicado bien cómo funciona la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos está diciendo que todos y cada uno de nosotros, por el hecho de tener el Espíritu Santo, y desde que el Espíritu Santo entró en nosotros, tenemos un poder especial, tenemos un poder explosivo. Ese poder no lo tienen otras personas, excepto toda persona renacida por Dios. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo entiende? No tiene que creerlo, pero le garantizo que usted tiene un poder explosivo, un poder especial, único, fuerza, energía, dinamismo, pero con propósito. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Y serán mis testigos. Reina Valera dice, y me seréis testigos. La nueva versión internacional dice, y serán testigos, mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Si ustedes ven el boletín, yo me permití hacer una interpretación, no traducción, que es distinto, pero dice una interpretación contextual, y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en tu ciudad. Los que están viéndonos por Facebook, ubíquese en su ciudad. Nosotros nos ubicamos en Miami. En nuestra ciudad, que es Miami, el Señor Jesús nos está diciendo, ustedes deben testificar de mí, porque tienen el Espíritu Santo y porque tienen el poder del Espíritu Santo. Dios pide a todos y cada uno de sus seguidores que testifiquen. ¿Y qué es testificar? Testificar es dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de que Jesucristo es el Señor, que vino, que es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y es el Salvador del mundo. No es dar testimonio. A veces la gente se equivoca con este pasaje. Testificar no es decir, no es hablar de mí, no es hablar de lo que yo he sido y de lo que ahora soy. Testificar es lo que Dios ha hecho conmigo, por lo que Él es, no por lo que yo era. Yo no soy nadie. Creo que ninguno de nosotros tenemos nada de que gloriarnos, como dice Pablo, pero es el dar testimonio de lo que hemos visto en Jesús, es proclamar el Evangelio de Jesús. Y yo aquí hago otro paréntesis. Estamos hablando de testificar, estamos hablando de proclamar el Evangelio. La proclamación del Evangelio no es tarea del pastor,
único. La proclamación del Evangelio no es tarea del consistorio. Para los que interpretan, tienen otro tipo de organización, de una directiva de la iglesia, de los coordinadores de la iglesia, de los managers de la iglesia. No, la evangelización, el testimonio y la evangelización es tarea de ¿quiénes? De todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa cumplida. Cumplida. Dios dijo que nos iba a dar un consolador, el Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros y que iba a morar con nosotros y que nos iba a dar un poder para testificar. Ahora, nosotros lo hemos complicado las cosas, porque hemos dado métodos y hemos creado estrategias de evangelización que no están malas, no las critico. Pero yo no puedo reducir la tarea de la iglesia a estrategias planificadas, que repito, de parte de la iglesia son buenas, pero el trabajo es un trabajo de todos. Y es un trabajo de todos los días. Y es un trabajo de yo, en cualquier lugar y con cualquier persona que me encuentre, es tan fácil que dar testimonio de quién soy y qué ha hecho Cristo en mí y qué puede hacer en tu vida. O quién soy por la obra de Jesús, no por mi cuenta, porque yo no soy nadie. Pero Cristo nos dijo: ustedes van a ser testigos míos. Da 4 niveles. Número 1, en su ciudad. Cuando él dijo en Jerusalén, es porque estaban en Jerusalén. Y después le dice, alrededor de Jerusalén está Judá. Está diciendo los pueblos vecinos. Él fue en este caso lo que yo pongo aquí. En las comunidades vecinas, Judea. Y después dice, en Samaria. ¿Qué era Samaria? El pastor Omar lo ha explicado varias veces en sus mensajes también. ¿Qué era Samaria? Samaria era las tribus del norte que cuando fueron invadidos los pueblos de Israel, ellos se anexaron a los invasores y hicieron una mezcla entre la fe judía, el Pentateuco, los libros de la ley de Moisés y religiones vecinas. Entonces los samaritanos tenían una fe religiosa distinta y se odiaban los judíos con los samaritanos. Y Jesucristo le está diciendo a los samaritanos: tú tienes que ir y evangelizar, testificar. ¿Saben lo que eso significa para nosotros en el día de hoy? A tu enemigo, a las personas que tienen una fe contraria a la tuya, testifícale, da testimonio de mí. No dice discutan con ellos. Yo he aprendido a no discutir con personas de otra religión. Yo no discuto con nadie. Cuando me vienen a hablar, yo les digo, yo les puedo escuchar, pero si usted me viene a decir algo, déjeme que después me da la oportunidad de yo decirle y explicarle cuál es mi fe. Estaremos a mano. Usted me habla y yo le hablo, y espero que el Espíritu Santo haga la obra. No empujo, porque Jesucristo nunca empujó, si se entiende el término, que no es vulgar, es el sentido común, que Jesucristo nunca golpeó, nunca obligó a que nadie se arrepintiera. Eso se lo dejó en la obra del Espíritu Santo, igual nosotros. Pero la tarea la tenemos, y esa tarea es diaria. ¿Ustedes quieren que la iglesia presbiteriana Cumberland en el Camino crezca? Queremos que la iglesia crezca. Queremos que la iglesia se reproduzca. Queremos que se terminen de llenar las bancas. Entonces el trabajo tenemos que cumplir lo que dice Hechos 1:8.